¿la visita tiene algún carácter en particular? Sí, dos cuestiones. Hicimos una conferencia de prensa para presentar a los compañeros de nuestra lista. En SUTEBA hay elecciones el 11 de mayo. Es un sindicato absolutamente democrático. Eso, la verdad que fue durante toda su historia y es uno de los mayores orgullos que tenemos. Nosotros creemos que enriquece el debate de ideas. Bueno, va a haber 3 listas a nivel provincial, porque la lista de oposición nuestra se dividió, entonces conformaron 2 listas, y la lista Celeste Violeta que representaba a nivel provincial, y acá en Bahía Blanca sucedió algo similar. Nosotros vamos con la lista Celeste, y los compañeros y las compañeras de acá de la conducción de Bahía Blanca se dividieron y van en 2 listas diferentes. Bueno, pero está muy bien el tema del debate de ideas, y lo más importante es que definen los docentes el 11 de mayo en las escuelas o en la seccional, que están dispuestas las urnas, ahí decidimos por el voto directo y secreto. Y creemos que hay que dar un debate en términos de poner en valor todo lo que pudimos resistir al neoliberalismo cuando fuimos muy atacados, que levantaban sumarios en el gobierno de María Eugenia Vidal, que querían que llevar una campaña de desafiliación masiva, los reclamos de infraestructura, que intentaron bajarnos el salario y nosotros peleamos mucho por el tema de la cláusula gatillo, y poner en valor lo que se hizo estos 2 años de pandemia, que acompañamos permanentemente a estos 2 últimos años, ¿no? Y ahora este es el tercero, que acompañamos a los docentes, a las docentes y los docentes jubilados, que es muy importante, el programa de ATR, que ahora logramos que tenga continuidad, las paritarias, que ahora nos sentamos nuevamente a discutir, porque si bien recibimos un aumento este último mes, nosotros fuimos muy claros, no puede quedar el salario, el aumento salarial por debajo de la inflación, así que presentamos una nota y ya nos están convocando a la comisión para revisar el acuerdo paritario. Eso precisamente era uno de los tópicos que quería tocar. ¿Hay una unanimidad entre todos los gremios docentes con respecto a la solicitud al gobierno de la provincia de reabrir la paritaria? Sí, presentamos una nota en conjunto como el Frente de Unidad Docente Bonaerense, que es otra cuestión que hay que destacar hace muchos años, más allá de los diferentes sindicatos, las diferentes ideas, las diferentes historias, siempre priorizamos la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la educación y de la escuela pública, y estamos trabajando en conjunto en ese sentido. Y fuimos todos los gremios docentes los que reclamamos la apertura de paritaria. Roberto, usted fue explícito con respecto al tema de que agregar 1 hora más de clase, que es una determinación que se ha tomado, genera una carga para el docente. Más allá de esa explicación puntual que atañe a los docentes, políticamente hablando, ¿marca una diferencia importante con el gobierno nacional? Yo creo que el gobierno, por lo menos el Ministerio de Educación, tendría que haber hecho las cosas al revés. Convocar a los diferentes sectores del sistema educativo, exponer sus ideas, discutir un proyecto en concreto y después ver, y ahí le íbamos a manifestar las dificultades o no. Yo creo que el gobierno hizo al revés. Anunció una determinada intencionalidad que dijeron que iba a ser para mayo. Nosotros dijimos eso es imposible, de la noche a la mañana, modifica toda la organización escolar. Fuimos muy claros en que no vamos a aceptar, y lo ratifico, la modificación de la jornada laboral, porque el que tiene 2 cargos, si se le convierte en 5 horas, hoy la jornada, por ejemplo, jornada completa es de 8 horas, o 2 cargos, 8 horas, más el trabajo que uno se lleva a la casa. Por los docentes, en general, las tareas de corrección, de planificación, preparar las clases, es mucho trabajo que lleva a la clase. Pero dentro de la escuela hay 2 cargos que van a extender la jornada laboral a 10 horas. Bueno, no estamos de acuerdo. Entonces, si hay que discutir cómo más y mejor educación, no tenemos ninguna duda. Y nosotros tenemos una propuesta, que se cumpla con la ley de financiamiento educativo y que se avance en las escuelas de jornada completa. En lugar de 5, 8 horas, o de 4, 8 horas tendrían que tener los chicos en las escuelas, o jornada extendida, que también hay varias escuelas de la provincia que ya la tienen, que son 6 horas, son 4 horas más un complemento de 2 horas con determinada organización escolar. Pero hay que tener en cuenta la organización institucional, la situación si la escuela tiene comedores o no, si comparten varias escuelas un mismo establecimiento, y hay que tener en cuenta la organización familiar. Hay toda una serie de cuestiones que hay que trabajar seriamente con una discusión que permita
llevar adelante una iniciativa que tiene que ser buena para el sistema educativo y fundamentalmente para el aprendizaje de los chicos. Cuando se habla de la educación a nivel global, no solamente se habla de la cuestión del recurso humano, sino también del recurso material. En este caso, ¿cómo están las escuelas de la provincia? Bueno, hoy yo lo decía en la conferencia de prensa. Se está invirtiendo mucho en reparación de escuelas, pero falta mucho todavía. Acá en Bahía Blanca eso se nota, por ejemplo, en situaciones de gas o de infraestructura, lo mismo que Mar del Plata. Es otro distrito del interior que tiene un déficit importante en el tema de infraestructura. Y nosotros le estamos reclamando al gobierno que tenga en cuenta esta realidad, lo mismo que en el conurbano. Y también en el interior. Además se necesita construcción de nuevas aulas y de nuevas escuelas. Que se está invirtiendo, no hay ninguna duda, pero que falta todavía mucho, falta. Entonces puntualizamos en esto, puntualizamos en el tema de comedores escolares, que el otro día anunció el gobierno un programa que es muy importante para 2.032.000 chicos, las familias se llevan un módulo de alimento. Ahora hay que poner en valor los comedores escolares, con la calidad de la comida, elegir bien los proveedores, que tengan el equipamiento, el personal necesario. Hay algunas dificultades con el tema de las coberturas de suplencias. El lunes vamos a tener una reunión con el director general de Cultura y Educación y toda esta problemática se la vamos a plantear. ¿El contacto con el gobierno de la provincia es bueno? Sí, hay articulación, hay articulación. Hoy me preguntaba un colega suyo si el paro era una herramienta. El paro es una herramienta cuando no hay diálogo y cuando no hay interlocución. Ahora, tenemos la interlocución y por supuesto que las cosas que se necesitan y hay que reclamar, nosotros levantamos la voz, como recién lo estaba planteando acá públicamente y se lo hacemos saber a las autoridades. Pero es un gobierno que el lunes presentamos la nota de pedido de reapertura de paritaria y el martes teníamos la convocatoria para el martes que viene. O sea que hay una interacción. Por supuesto que hay cosas que mejorar, que resolver y vamos a seguir trabajando en ese sentido. Tenemos la posibilidad de plantear las dudas que tienen mis compañeros desde estudio. Agustín Fernando, si alguno de ustedes quiere formular alguna pregunta, Roberto Baradel, aquí está disponible para ello. ¿Qué tal, Baradel? Muy buenas tardes. Una pregunta puede ser de tinte político, teniendo en cuenta las diferencias que se han planteado entre Alberto Fernández y Cristina Fernández. ¿Con cuál de estos dos referentes se siente más cercano? ¿Cuál es la referencia política suya, Baradel, Cristina o Alberto? Creo que hay una coalición de gobierno que es muy importante, que plantea otras ideas diferentes a las que tuvimos durante los últimos 4 años del gobierno de Macri. Y creo que no solamente, se tiene que ampliar, no solamente la coalición en términos de partidos políticos que se institucionalizó el otro día en la provincia de Buenos Aires, sino que hay que ampliarla. Se necesita a todos y a todas. Hay que trabajar fuertemente en ese sentido y además hay que sumar organizaciones sociales y organizaciones populares. La unidad es un valor, pero además la unidad ¿para qué? ¿Para qué? Para transformar la realidad de nuestro país. Para hacer lo que se tiene que hacer, vamos con el tema del salario. El gobierno está dando respuesta en la reapertura de paritarias. Venimos discutiendo, en eso cumple. Hay una deuda con el tema de parar la escalada inflacionaria. El gobierno tiene que profundizar el camino de poder enfrentar a formadores de precios y demás y generar las condiciones para que no haya escalada inflacionaria, porque eso perjudica al trabajador, el que recibe asistencia social, que la mayoría de la canasta es alimentaria y es más alta que la inflación, al productor, al pequeño productor, al pequeño y mediano empresario. Entonces, eso es un debe, creo que el gobierno tiene que profundizar en ese sentido, y todas las organizaciones sociales, populares, de trabajadores, tenemos que representar a aquellos que nos eligieron. Discutir entre todos, movilizarnos y reclamar para que se hagan las cosas que se tienen que hacer, sin ninguna duda. Retomo la pregunta de mi compañero, en este caso, tomando en cuenta que las diferencias entre el criterio de Cristina Fernández de Kirchner y de Alberto Fernández se hace cada día más público y más evidente. ¿Cree que esto es negociable entre ellos? Hay un debate al interior del Frente de Todos, pero estoy convencido que estratégicamente se tienen que resolver haciendo las cosas en favor del conjunto de la sociedad. Porque de lo contrario, si no es así, se terminaría favoreciendo a lo que se dice enfrentar, que son las corporaciones y aquellos sectores minoritarios de nuestra sociedad que tienen, hay que reconocer, que tienen determinado predicamento a través de algunas corporaciones y demás, tienen determinado predicamento, pero que defienden
los privilegios de aquellos sectores más concentrados de la riqueza. Por ejemplo, el tema de la deuda. La deuda la tiene que pagar la que la fugaron, no tiene que haber ajuste en educación, en salud. Bueno, se tiene que ver concretamente, no queremos que haya ajuste porque ya lo vivimos eso. Entonces, hay que trabajar en ese sentido. Creo que también se tendría que pensar un esquema tributario diferente para alivianar las cargas al comerciante, al pequeño productor, al pequeño y mediano empresario y cobrarle a aquellos que realmente concentran la riqueza en este país. Bueno, hay muchas cuestiones, salud, educación, producción y trabajo creo que son los temas centrales en la Argentina.